La carretera es un lugar donde el tiempo se detiene. Pero lo que le ocurrió a este trailero en el kilómetro 31 no fue un truco del cansancio. Hay pasajeros que no buscan un viaje, sino alguien que presencie su tragedia. Esta es la historia real de la mujer de blanco. El aislamiento del asfalto. La noche en la carretera federal no es simplemente oscuridad, es una presencia física que se te pega a la piel como el aceite viejo. Llevaba más de 10 horas pegado al asiento de cuero gastado de mi Kenworth y el mundo se había reducido a 2 haces de luz blanca que cortaban una neblina tan densa que parecía sólida. A esa hora, entre las 3 y las 4 de la mañana, la línea entre el cansancio y la locura se vuelve peligrosamente delgada. El motor rugía debajo de mí, un latido metálico que era lo único que me recordaba que seguía vivo en medio de ese desierto de asfalto. El café en el termo se había transformado en un lodo amargo y frío, pero lo bebía mecánicamente, buscando desesperadamente que la cafeína mantuviera mis párpados abiertos contra el peso del sueño. Miré por el retrovisor y solo vi el vacío. No había luces de otros autos, ni reflejos de civilización, solo la caja del tráiler balanceándose levemente como un gigante dormido. En la radio, la estática había devorado la última estación de música norteña que lograba sintonizar, dejando un siseo blanco que, si escuchabas con suficiente atención, parecía modular voces susurrantes. Dicen que los traileros nos volvemos locos de soledad, que inventamos fantasmas para no admitir que estamos aterrados de estar solos con nuestros pensamientos. Yo siempre me burlé de esas historias. Para mí la carretera era logística, diésel y tiempo. Pero esa noche, el aire dentro de la cabina se sentía distinto. Era más pesado, más denso, como si el oxígeno se estuviera agotando. Cada kilómetro que avanzaba, la señalización parecía volverse más borrosa, como si la carretera misma estuviera intentando borrar el rastro de mi camino. El tablero de instrumentos brillaba con un verde mortiño que proyectaba sombras alargadas contra el techo, creando figuras que bailaban con cada bache del camino. Me froté los ojos, sintiendo la arena del cansancio quemándome las córneas, y bajé un poco la ventanilla. El aire que entró no era el aire fresco del campo, sino un viento gélido y cargado de una humedad extraña que me caló hasta los huesos. Fue en ese preciso momento, justo antes de llegar al kilómetro 31, cuando algo en mi instinto de supervivencia se encendió. Una alarma silenciosa que me decía que el aislamiento ya no era solo geográfico, sino que acababa de cruzar una frontera invisible hacia algo mucho más oscuro. El silencio de la carretera se volvió absoluto, un vacío ensordecedor que presagiaba que la soledad estaba a punto de terminarse de la peor manera posible. El encuentro inexplicable. Justo cuando el cansancio amenazaba con cerrar mis ojos de forma definitiva, una mancha de un blanco nuclear cortó la monotonía del asfalto. Al principio, mi mente, adormecida por los kilómetros, intentó racionalizarlo. Pensé que era un animal, quizá un coyote albino o simplemente un jirón de neblina que se negaba a disiparse. Pero a medida que los faros del Kenworth devoraban la distancia, la mancha cobró una verticalidad innegable. Era una mujer. Estaba allí, de pie en el acotamiento exacto donde la carretera se estrecha antes del puente. Una figura estática que parecía emitir su propia luz mortecina en medio de la negrura absoluta. No agitaba los brazos, no gritaba, ni hacía señas desesperadas. Simplemente esperaba, con una quietud que resultaba antinatural para alguien abandonado en un lugar donde el peligro acecha en cada sombra. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabina. Mi pie derecho vaciló sobre el pedal del freno. La lógica de la carretera te dicta que no debes detenerte, que una mujer sola a las 3 de la mañana puede ser el cebo de una emboscada, un señuelo para que detengas las toneladas de carga y termines con un balazo o el camión robado. Sin embargo, algo en su postura, una vulnerabilidad que trascendía el miedo,
Me obligó a reducir la velocidad. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento húmedo, soltando ese quejido metálico que resuena en los valles solitarios, hasta que el monstruo de hierro se detuvo a escasos metros de ella. El resplandor de mis luces altas la bañaba por completo, y fue entonces cuando el detalle me golpeó. Su vestido blanco, largo y de una tela que parecía flotar, a pesar de que no soplaba ni una pizca de viento, estaba impecable. No tenía manchas de barro ni rasgaduras, nada que indicara que había caminado por la maleza o que su vehículo se había averiado. Bajé el vidrio del copiloto y el silencio que entró fue tan pesado que me dolieron los oídos. Ella se acercó lentamente, con una elegancia espectral. Cada paso parecía deslizarse sobre la grava sin hacer ruido. Cuando llegó a la altura de mi ventanilla, su rostro quedó a la vista. Era una belleza pálida, casi translúcida, con unos ojos oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo. No había rastro de malicia en ella, solo una desolación profunda. «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Qué hace aquí en medio de la nada?», le pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Ella levantó de vista, pero no me miró a los ojos, sino a un punto indefinido detrás de mi hombro. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro que recordaba el crujido de las hojas secas en otoño. «Necesito llegar al final del tramo, por favor», dijo, y su aliento no formó vapor en el aire frío de la madrugada. Ignorando todas las alarmas de mi instinto, extendí el brazo y abrí la pesada puerta del copiloto. El mecanismo chirrió, rompiendo la calma tensa, y ella subió con una ligereza que no pesaba sobre los estribos del camión. Al cerrar la puerta, el contacto físico con la realidad pareció fracturarse. El encuentro ya no era una posibilidad, era una presencia física compartiendo mi espacio más íntimo. En el momento en que ella cerró la pesada puerta de la cabina, el mundo exterior desapareció. El rugido del motor, que siempre me había resultado confortante, de pronto se sintió distante, como si estuviéramos encerrados en una cápsula de vacío. Lo primero que me golpeó no fue su imagen, sino un cambio drástico en la temperatura. Mi sistema de calefacción estaba al máximo, lanzando aire caliente para combatir el rocío de la madrugada, pero en un abrir y cerrar de ojos, el ambiente se tornó gélido. Mis propias manos, aferradas al volante, comenzaron a entumecerse. El vapor de mi aliento empezó a formar pequeñas nubes blancas frente a mis ojos, pero noté con un terror creciente que de su boca no salía absolutamente nada. Era como si el calor de la vida misma estuviera siendo succionado por su sola presencia. Luego vino el olor. No era el perfume de una mujer que sale a una fiesta, ni el aroma a sudor o polvo de alguien que camina por la carretera. Era una fragancia densa, antigua y perturbadora. Olía a azucenas marchitas, esas que se dejan días sobre las lápidas en los cementerios bajo el sol, mezcladas con un rastro metálico y terroso, como la humedad de una cripta recién abierta. Ese aroma se me instaló en la garganta, impidiéndome tragar saliva. Cada vez que intentaba respirar hondo para calmar los latidos desbocados de mi corazón, sentía que ese aire pesado me llenaba los pulmones de una frialdad líquida. Ella se mantenía perfectamente erguida en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Sus dedos eran largos y de una palidez que rozaba lo azulado. No se movía, ni siquiera con el balanceo natural del tráiler al retomar la marcha sobre el asfalto irregular. Intenté mirarla de reojo sin ser demasiado obvio, pero la luz verde del tablero proyectaba sombras macabras sobre su rostro. Sus ojos permanecían fijos en la carretera, dos abismos oscuros que no parpadeaban. El silencio en la cabina se volvió una tortura física. Quise encender la radio para romper ese vacío, pero mi mano se detuvo a mitad del camino. Algo en mi interior me decía que el ruido sería una falta de respeto a esa entidad que me acompañaba. Me di cuenta de que, aunque ella ocupaba un espacio físico,
El asiento no crujía bajo su peso, y el cinturón de seguridad que yo le había sugerido ponerse colgaba lacio, como si no hubiera un cuerpo sólido sosteniéndolo. Hace mucho frío hoy, ¿verdad? Logré tartamudear, tratando de recuperar un gramo de normalidad. Ella no respondió de inmediato. Lentamente giró la cabeza hacia mí, pero no lo hizo de forma natural, sino con un movimiento pausado, casi mecánico. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse aún más, y juraría que escuché el leve crujido de la escarcha formándose en los vidrios internos. Sus labios, del color de la ceniza, se entreabrieron apenas unos milímetros, pero lo que emanaba de ella no era una respuesta, sino una vibración de tristeza tan profunda que me oprimió el pecho. En ese instante supe, con la certeza de un condenado, que lo que había subido a mi camión no era una persona que necesitaba ayuda, sino algo que pertenecía a un tiempo y a un lugar que yo aún no alcanzaba a comprender. La presencia gélida me estaba envolviendo, preparándome para el horror que estallaría en la siguiente curva. La advertencia fatal. El tráiler avanzaba como un ataúd de metal rodante a través de la neblina. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían, sintiendo cómo el frío que emanaba de mi acompañante se filtraba por mis poros, congelándome la sangre. El motor rugía, pero el sonido parecía venir de otro mundo, amortiguado por ese silencio denso que nos envolvía. Nos acercábamos al kilómetro 31, un tramo donde la carretera se retuerce en una curva cerrada conocida por su peligrosidad, flanqueada por un barranco profundo de un lado y una pared de piedra sólida del otro. El sudor frío me perleaba la frente a pesar de la temperatura bajo cero dentro de la cabina. Sentía una opresión en el pecho, un presentimiento oscuro que me gritaba que algo estaba a punto de romperse para siempre. De pronto, el silencio se fracturó. Ella no se movió, no giró la cabeza, pero su presencia pareció expandirse hasta ocupar cada rincón del camión. Sus manos, antes quietas sobre su regazo, se crisparon levemente y sus ojos oscuros se clavaron en el asfalto que devorábamos con velocidad suicida. «Baje la velocidad», susurró. Su voz no era humana, era un eco que vibraba en la base de mi cráneo, cargado de una angustia que me hizo estremecer. «Sí, ya voy frenando. La curva es peligrosa», respondí con la voz quebrada, intentando desesperadamente aferrarme a la normalidad de mi oficio. Pisé el pedal del freno con suavidad, sintiendo cómo las toneladas de carga empujaban hacia adelante, como si el tráiler tuviera prisa por llegar a un destino que yo no quería conocer. Ella se inclinó hacia el frente, pegando casi su rostro al parabrisas, donde la escarcha interna empezaba a dibujar patrones fractales. El aroma a azucenas muertas se volvió asfixiante, llenándome la boca con un sabor a tierra y olvido. Entonces, justo cuando las luces altas iluminaron el muro de contención grafiteado con cruces de madera, ella estiró un dedo pálido y señaló el vacío del barranco. «Tenga cuidado aquí», dijo, y esta vez su voz subió de tono, adquiriendo una resonancia metálica y desgarradora que hizo que los vidrios vibraran. «Es exactamente en este lugar donde yo me maté hace 10 años». Esas palabras cayeron sobre mí como un bloque de granito. El tiempo se detuvo. Mi cerebro se negó a procesar la imposibilidad física de lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía estar sentada a mi lado alguien que reclamaba su propia muerte en tiempo pasado? La realidad se rasgó como una tela vieja. La lógica de que esto es solo un viaje más se evaporó, dejando en su lugar un abismo de terror puro. No fue una advertencia amistosa, fue una sentencia, una recreación eterna de su último segundo de vida que me estaba obligando a presenciar. Sentí que el volante se volvió liviano, como si manos invisibles estuvieran ayudándome a girar, o peor aún, intentando lanzarme al mismo destino que ella. En ese instante de clímax absoluto, el mundo dejó de tener sentido y la mujer de blanco dejó de ser una pasajera para convertirse en el epicentro de una pesadilla de la que no estaba seguro de poder despertar.
El sonido de mis propios latidos retumbaba en mis oídos como martillazos contra el metal. Tras aquella frase lapidaria, "Aquí es donde yo me maté", el aire dentro de la cabina se volvió tan denso que sentí que me asfixiaba. Un impulso eléctrico, nacido del terror más primario, me obligó a girar la cabeza hacia la derecha. Quería gritar, quería pedirle que se bajara, quería despertar de esa pesadilla que desafiaba toda lógica humana. Pero cuando mis ojos enfocaron el asiento del copiloto, el grito se quedó atascado en mi garganta, convirtiéndose en un gemido sordo. El asiento estaba vacío. No había nadie. El espacio donde hace un segundo descansaba aquella figura de blanco era ahora un hueco de sombra iluminado tenuemente por el resplandor verde del tablero. Sin embargo, lo que me heló la sangre no fue solo su ausencia, sino los rastros que dejó. El cinturón de seguridad seguía extendido y abrochado, rodeando el aire, manteniendo la forma de un cuerpo que ya no estaba allí. Sobre la tapicería de tela gastada quedó una marca de escarcha blanca, una huella de frío extremo que empezaba a derretirse lentamente, transformándose en una mancha de humedad con olor a flores podridas. «¡No puede ser! ¡No puede ser!», exclamé en voz alta, mi voz quebrándose en la soledad del camión. Pisé el freno a fondo con una desesperación ciega. Los neumáticos de las 18 ruedas aullaron contra el pavimento, dejando una estela de humo y caucho quemado que se mezcló con la neblina. El tráiler se sacudió violentamente, coleando hacia el borde del barranco, hasta que finalmente se detuvo en un silencio absoluto, interrumpido solo por el clic, clic del motor enfriándose. Con las manos temblando de forma incontrolable, extendí el brazo y toqué el asiento. Estaba empapado y tan frío que sentí que la piel de mis dedos se quemaba. No había forma de que ella hubiera saltado. El camión iba a 80 kilómetros por hora y los seguros de las puertas que yo mismo había verificado seguían echados. Me bajé de la cabina de un salto, tropezando con mis propios pies. Empecé a correr alrededor del tráiler, gritando al vacío, iluminando con una linterna de mano la maleza y la orilla de la carretera. «¡Señorita! ¡Oiga!», gritaba, pero la única respuesta era el eco de mi propia voz rebotando en las paredes de roca del cañón. La carretera estaba desierta en kilómetros a la redonda. No había huellas en la tierra húmeda del acotamiento, ni rastro de ropa blanca entre los arbustos. Estaba solo, completamente solo en el kilómetro 31, con el motor encendido y la puerta del copiloto abierta de par en par, invitando a la oscuridad a subir de nuevo. El terror de la presencia había sido horrible, pero el terror de este vacío absoluto, de saber que acababa de compartir mi espacio con la muerte misma, era algo que ninguna mente cuerda podría soportar por mucho tiempo. No sé cómo logré conducir los últimos kilómetros hasta la parada de descanso, el paraíso. Mis movimientos eran los de un autómata. Mis manos, pegadas al volante, no dejaban de temblar y mis ojos no se atrevían a desviarse ni un milímetro hacia el asiento vacío, que aún conservaba una mancha de humedad gélida. Al ver las luces de neón parpadeantes de la cafetería, sentí un alivio que casi me hace llorar. Bajé del tráiler dejando el motor encendido, como si temiera que, al apagarlo, la oscuridad terminara de devorarme. Entré al local buscando desesperadamente el ruido de la gente, el olor a comida, cualquier cosa que me anclara de nuevo a la tierra de los vivos. El lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre mayor tras el mostrador, limpiando una taza con un trapo raído. Me desplomé en un taburete, pálido y empapado de sudor frío. El viejo me miró por encima de sus anteojos y sin que yo dijera una sola palabra, deslizó un vaso de agua frente a mí. «Parece que acabas de ver al mismo diablo, muchacho», dijo con una voz ronca que denotaba que no era la primera vez que presenciaba ese estado en un trailero. «Fue en el kilómetro 31», logré decir, mi voz apenas un hilo. «Una mujer, vestido blanco, se desvaneció en mi cabaña después de decir que se había matado allí». El hombre dejó de limpiar la taza. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Sin decir nada, caminó hacia una pequeña repisa detrás de la caja registradora y sacó un marco de vieja madera, cubierto por una fina capa de grasa y polvo.
Lo puso frente a mí. Era un recorte de periódico de hace exactamente 10 años, amarillento y comido por el tiempo. En la foto, una joven sonreía con una dulzura que me hizo saltar el corazón. Era ella, la misma nariz fina, los mismos ojos tristes, el mismo vestido blanco que ahora sabía que era su ajuar de novia. Se llamaba Elena, susurró el viejo. Iba camino a su boda en el pueblo vecino, cuando el coche se salió en la curva del Espinazo. Murió al instante. Mañana se cumplen 10 años exactos. Cada año, por estas fechas, llega algún chofer con la misma cara de muerto que traes tú. Ella no quiere hacer daño, solo busca a alguien que la lleve a la iglesia a la que nunca llegó. Me quedé helado. El hombre me indicó que si quería cerrar el círculo, su tumba estaba en el pequeño cementerio que pasaría unos kilómetros más adelante. Con un impulso que ni yo mismo entendía, conduje hasta allí al amanecer. Encontré la lápida fácilmente. Era la única que tenía flores frescas de azucena, a pesar de estar en medio de la nada. Sobre el mármol frío, grabado en piedra, estaba su nombre y la fecha de su partida. Pero lo que me hizo caer de rodillas fue ver colgado de la cruz de hierro un rosario de madera que yo guardaba siempre en mi tablero y que esa noche, en algún momento del encuentro, había desaparecido. Regresé al camión sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ahora, cada vez que paso por el kilómetro 31, no acelero por miedo, sino que guardo un minuto de silencio, porque sé que en ese tramo de asfalto, una novia eterna sigue esperando, y que en este mundo de vivos hay sombras que tienen nombre, fecha y una historia que se niega a ser olvidada. Después de escuchar esto, ¿te atreverías a detenerte en una carretera solitaria a las 3 de la mañana? Si esta historia te heló la sangre, dale un like al video y suscríbete para no perderte los oscuros secretos que guardan las rutas del mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Sígueme para más leyendas que la realidad no puede explicar. Nos vemos en la siguiente parada.